Buenas tardes, jóvenes. Hay que esperar un momentito que se conecten sus compañeros. Vayan pasándoles la voz, por favor. Sí, vamos a tomarnos 5 minutos de tolerancia para tampoco terminar muy tarde. Tratar de avanzar y culminar. ¿Ah? Sí. ¿Sí, Yanela? Buenas tardes, le estaba saludando nuevamente. Ya. No olviden. Buenas tardes, señora. Listo. Oh, oh. A ver, apaguen sus micros, por favor, ¿sí? Apaguen sus micros en la medida de lo posible, solamente enciéndalos para intervenir, pero procuren intervenir con micro cuando no estén en lugares muy ruidosos. Si están en lugares muy ruidosos, pueden utilizar el chat tranquilamente, ¿sí? Esperemos, por favor, que se conecten sus demás compañeros. La verdad es que lo que correspondería en este momento es tratar de... bueno, el tema que corresponde es los procedimientos de sanitización de alimentos en tiempos de COVID-19, pero creo que voy a tratar de ir poco a poco incluyéndolo en lo que ya estamos conversando para no generar un exceso de diapositivas también para ustedes. ¿Sí? Solamente vamos a trabajar con esta misma diapositiva y lo voy a colocar también en el aula virtual, por cierto. Pueden entrar al aula virtual ya, han hecho la prueba. Respóndanme, por favor. Sí, ingeniero. Percatado en el aula virtual, en el curso de innovación tecnológica, van ustedes a encontrarse con toda la información referida pues a la primera sesión. Sí, ahí van a encontrar tanto, bueno, el enlace que los llevaba a la clase, eh, está también las diapositivas en formato PDF, está la sesión de clase, está la práctica calificada, está la explicación del sílabo, el enlace del video en YouTube también ya está subido. Igual también el video de la innovación tecnológica en tiempos de coronavirus también ya está subido en YouTube y ustedes pueden acceder a través de ese enlace. Igual por el WhatsApp también ya se los coloqué ese enlace. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir incorporándonos pues a esta metodología. Creo que está siendo bastante útil y estamos desarrollando la clase con bastante normalidad, ¿no? Aún algunos de sus compañeros todavía no se han conectado, me imagino que pues han ido a tomar agua. Entiendo que es un poco de repente cansado estar sentado tanto tiempo, ¿no? Pero creo que deben conversar con cada uno de sus docentes para que al menos unos 10 minutos antes de terminar, pues les dé un tiempo para que puedan estirarse o relajarse, ¿no? Porque también estar de corrido no es una buena práctica, no es didáctico, ¿sí? Muy bien. Entonces, estoy viendo que ya se están añadiendo sus compañeros poco a poco. Voy a empezar o continuar con la clase. Y pues, en la medida de lo posible, si ustedes tienen alguna duda o inquietud, por favor, no se olviden de que estamos aquí para responderla. Coloquen su inquietud a través del chat o también pueden activar su micro y a través de esta plataforma hacer su consulta sin ningún problema, ¿no? Antes de empezar, quisiera saber, por favor, si todos están visualizando la pantalla con las mismas diapositivas que estábamos trabajando hace un momento. Por favor, confírmenme. ¿Están observando las diapositivas? Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos, ¿sí? Algo de lo que habíamos conversado hace un momento es justamente eh, sobre saber identificar qué es un proyecto y qué es una operación, ¿cierto? Creo que eso quedó bastante claro hace un momento, ¿sí? Recuerden que
proyectos hay en todos los rubros, así que estemos hablando de innovación o estemos hablando de máquinas, siempre van a haber proyectos en cualquier tipo de rubro. Entonces nosotros, en función a eso, podemos decir que no nos estamos saliendo de la orientación de la temática, ¿no? De todas maneras, la primera sesión, como les dije, es referente pues a los temas de COVID-19. Yo estoy tratando de hacer una mezcla un poco para que no sea muy cansado. Antes de finalizar, voy a dar una revisión rápida del sílabo de máquinas también para que quede claro y que puedan ustedes observarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué existen los proyectos jóvenes? Básicamente, la respuesta está en este gráfico, ¿sí? Los proyectos existen porque existen organizaciones, instituciones, personas, empresas, instituciones en general, sean personas naturales, jurídicas, que se encuentran en una situación actual y se proyectan al futuro queriendo obtener algo, alcanzar algo, lograr algo. Entonces, la única forma de poder llegar de este estado actual al estado futuro es a través de proyectos. Por favor, apaguen sus micros, ya lo habíamos conversado, apaguen sus micros, apaguen sus micros. Bien, les comentaba que para llegar de un estado actual a un estado futuro es donde en ese momento aparecen los proyectos. Normalmente las organizaciones lo que hacen es armar lo que, digamos, en el argot se conoce como portafolio de proyectos, ¿no? Que es un conjunto de proyectos y programas que básicamente hacen que la organización llegue a ese estado futuro, que básicamente en una organización se materializa en la visión de la institución o de la organización, ¿no? Pero básicamente es por eso es que se crean los proyectos, existen los proyectos, y justamente si ustedes ven en el eje Y, se van a dar cuenta de que este cambio del estado actual al estado futuro hace que incremente el valor del negocio en el tiempo, ¿no? De la organización. Entonces es básicamente una de las razones por las que existen los proyectos. Pero ¿desde qué puntos de vista los proyectos funcionan? ¿Por qué buscamos o qué buscamos con los proyectos, ¿no? En primer lugar, podemos proponer proyectos o formular proyectos para cumplir requisitos regulatorios, ¿no? O legales o sociales. Recuerden ustedes que hace no mucho tiempo, específicamente en el mes de junio o julio, me parece, que se hizo de carácter obligatorio el rotulado octogonal en los alimentos envasados eh, del año pasado. Básicamente, todas las empresas tuvieron que formular proyectos tanto para rediseñar los procesos de sus alimentos como para reformular sus envases y reformular el marketing incluso que tenían que aplicar para poder comercializarlo, informando a la sociedad respecto al rotulado octogonal, ¿no? Esa es una manera en la cual nosotros proponemos proyectos para cumplir requisitos regulatorios, ¿no? También se hacen proyectos para satisfacer las solicitudes o las necesidades de los interesados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ahora, los interesados somos todos nosotros y la necesidad que tenemos es una necesidad de preservar nuestra salud, ¿no? Y ahorita, si ustedes se habrán dado cuenta, hay una carrera maratónica que se está llevando a cabo para encontrar la vacuna del coronavirus, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones que se están realizando también son proyectos, ¿no? Entonces, también se crean proyectos para crear, mejorar o reparar productos o servicios que de repente necesitan ser mejorados, ¿cierto? Lo que ocurrió, por ejemplo, con la migración de los celulares pantalla verde a los smartphones que ahora conocemos, ¿no? Por un tema de funcionalidad, por un tema de portabilidad y por muchas razones se fue mejorando en el tiempo este servicio
y estos productos también para poder ser más útiles en el consumo. Entonces, toda esta mejora que se ha hecho en función al tiempo, también se ha hecho a través de proyectos, ¿sí? ¿Para qué más se proponen proyectos? Para implementar o cambiar estrategias de negocio, ¿no? Algo de lo que ya les comentaba, por ejemplo, las empresas cuando tuvieron que implementar el rotulado octogonal, automáticamente este rotulado en el mercado lo que hace es que orienta al consumidor sobre algunos excesos de consumo de algunos de los insumos o ingredientes que se utilizan para elaborar los productos. Entonces, esto hace de manera directa que el consumidor tienda a dejar de consumir algún determinado producto. Entonces, las empresas que tenían productos con rotulado octogonal, llámese, por ejemplo, Coca-Cola Company, para no salirnos del ejemplo que dimos temprano, ¿no? Que tenía sus gaseosas todas con octógonos, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que rediseñar sus procesos, plantearon proyectos, tuvieron que reformular sus bebidas, también plantearon proyectos y también tuvieron que implementar estrategias de marketing para que la gente empiece a consumir sus productos pese a tener el rotulado octogonal o por el hecho de haberlos reformulado y ya no tenerlos, ¿no? Lanzarlos como que una alternativa superior a las demás. Lo que sucedió, por ejemplo, con la gaseosa Sabor de Oro. No sé si ustedes la habrán probado en algún momento, que también es una cola amarilla. Esta gaseosa Sabor de Oro en su momento fue la única gaseosa a nivel nacional que no contaba con octógonos. ¿Por qué? Porque básicamente es edulcorada con una serie de edulcorantes derivados del esteviol, que básicamente no generan pues este exceso de azúcares que marca la norma, ¿no? Que marca la norma, que básicamente ellos hicieron toda una campaña de marketing para poder posicionarse en el mercado como una gaseosa saludable. Tal vez algunos han visto alguna de sus publicidades, tal vez algunos no la habrán visto, pero de lo que se trata básicamente, es de que las empresas están en constante cambio y para poder lograr esto tuvieron también que proponer proyectos, ¿sí? Entonces, un proyecto, como recuerden que en la definición hablamos de que los proyectos tenían dos características principales. ¿Cuáles eran, por favor, me pueden colocar en el chat? ¿Cuáles eran las dos características principales que tienen los proyectos por definición? A ver, por favor, coloquen en el chat o pueden encender su micro también. ¿Cuáles eran esas dos características que se encontraban en la definición de proyectos que básicamente nosotros logramos identificar y que pusimos algunos ejemplos en función a ello? Exacto, Yanela, muy bien. Que es temporal y que es único. Gracias, Yanela. Exactamente, exactamente. Es justamente eso lo que les quería comentar, ¿no? Y ya es parte de una de las características de los proyectos, inherente a los proyectos, que sea temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un inicio y que tiene un fin. Entonces, nosotros sabemos que así como las personas tenemos un nacimiento y una muerte, en el transcurso de eso hay una serie de procesos que nosotros vamos llevando a cabo. Lo mismo sucede con los proyectos. Los proyectos tienen un inicio, tienen una fase, digámoslo así, de organización y operación o preparación. Después tiene una fase de ejecución del trabajo, propiamente dicho, del proyecto, y después hay una finalización del proyecto, ¿sí? Eso es lo que sucede en un proyecto. Pero resulta que, como ya les había comentado, cada proyecto tiene muchos procesos internos, ¿sí? Muchos procesos internos. ¿Qué quiere decir esto?
que cada uno de los proyectos, por ser único, va a tener una serie de procedimientos establecidos, una serie de operaciones establecidas, una serie de procesos establecidos que justamente en conjunto son los que lo hacen único. Entonces, nosotros, para poder estandarizar en la guía del PMBOK, vamos a encontrar que el PMBOK agrupa estos procesos en 5 grupos grandes de procesos, ¿sí? En primer lugar tenemos los procesos de inicio, ¿sí? Que son procesos básicamente que tienen que ver mucho con coordinación para darle, digamos, como que la patadita a la marcha del proyecto, ¿cierto? Adicionalmente, tenemos procesos de planificación en donde seguramente ustedes cuando les preguntaba o les pedía que me presenten su proyecto en los semestres anteriores, ustedes se habrán dado cuenta que para poder lograr esa planificación y presentar ese proyecto, hay un trabajo que se hace. Hay una serie de procesos que están dentro, como buscar información, como que pedir opiniones, como definir bien las variables, por ejemplo. Todos esos son procesos que en conjunto se les conoce como procesos de planificación. Luego también, una vez que planificamos, tenemos que ejecutar. Y seguramente ustedes recordarán, pues, que para las ferias de innovación que realizábamos en el instituto, ustedes tenían que, los proyectos que habían presentado, materializarlos, sea en el taller de lácteos, sea en el taller de granos, o sea en la planta piloto, ¿no? Y tenían que ejecutarlos y lograr prototipos, ¿cierto? Y lograr prototipos. Eso es los procesos de ejecución. En su conjunto hay muchos procesos que estaban ahí involucrados, porque no es solamente la producción, ustedes también tenían que ir a hacer compras, tenían que ver los envases, tenían que ver proveedores, tenían que ver un montón de cosas, ¿sí? Y también se encuentran los procesos de monitoreo y control. Es decir, ustedes a lo largo de toda esta etapa, desde el inicio hasta el momento e inclusive después, tienen que estar constantemente tomando nota y tomando apuntes de lo que sucede para poder reportarlo al docente. Y no solamente eso, sino principalmente para que las cosas vayan bien. Ustedes tienen que garantizarse de que todo va bien. Si no, por ejemplo, parte del monitoreo de control es el seguimiento que ustedes hacen por celular a su compañero que no llega, que no llegaba cuando lo citaban para procesar, por ejemplo, ¿no? O que llegaban tarde. Entonces, toda esa comunicación que ustedes tenían de por medio es parte de un proceso de monitoreo y control. Pero, una pregunta, esas llamaditas que ustedes se hacen, ¿no? Esas comunicaciones que tienen entre ustedes, ¿se hace solamente cuando están procesando o se hace en otros momentos? A ver, ¿me pueden responder? ¿En qué momento se hace esa comunicación? Yanela, ¿no me escuchas? Claro, Tamayo dice en la nochecita. Jocelyn dice en otros momentos. Bueno, justamente eso, ¿no? Son momentos que no necesariamente están durante el procesamiento, sino que están en el procesamiento y en todos los otros demás procesos. Entonces podríamos decir que los procesos de monitoreo y control están abarcando a todos los demás procesos. Son complementarios de todos los demás procesos. Y después, con toda esta información y los prototipos y los resultados y todo lo que ustedes han logrado con su proyecto, vienen los procesos de cierre, en donde ustedes tienen que garantizar que los entregables que ustedes habían planificado dar, producto de la ejecución de su proyecto, pues tengan los requerimientos mínimos a la persona que lo van a entregar. En el caso de ustedes, lo que yo les pedí para el informe final, por ejemplo, ¿no? Para el informe final, el semestre pasado, si recuerdan,
Para la nota final, ustedes tenían que presentarme un informe, tenían que participar de la feria, tenían que presentar su producto y tenían que exponer. Son 4 entregables. ¿Sí? Esos son los entregables de su proyecto. O sea, después de todo lo que hicieron, ya, en esas 4 cosas los voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, esos son los grupos de procesos que están inmersos en los proyectos. Ahora, ¿cómo entra el ciclo de vida en ellos, del proyecto? Bueno, cada uno de estos procesos independientemente tiene su propio ciclo de vida. Es decir, hay un inicio, una preparación, una ejecución y una finalización para los procesos de inicio. Una vez que terminan los procesos de inicio, hay nuevamente un inicio, una preparación, una ejecución y una finalización para los procesos de planificación. Una vez que terminan los procesos de planificación, también hay nuevamente un inicio, una preparación, una ejecución y una finalización para los procesos de ejecución. Y así sucesivamente hasta los procesos de cierre. Entonces, estamos hablando de una estructura compleja, ¿sí? Que se va a fundamentar principalmente ¿en qué? En el conocimiento que ustedes tengan de lo que van a hacer. Se va a fundamentar en el conocimiento que ustedes tengan de lo que van a hacer. Entonces, el PMBOK, la guía del PMBOK, establece 10 áreas de conocimiento principales, digámoslo así, en las que se basa un proyecto cuando se gestiona. Cuando digo gestión, estoy hablando de todos los grupos de proceso, ¿sí? Sea de inicio, en planificación, ejecución, en control, monitoreo y en cierre. En cualquier etapa, todo integrado es gestión. ¿Sí? Jocelyn, ¿qué parte, explícame para darle más hincapié? A ver, te leo. La parte establecer. No te logro entender. Lo último. Muy bien. Respecto a las áreas de conocimiento. ¿Sí? A ver, confírmame eso. Ya, bien. ¿Sí? Todos estos grupos de proceso que ya les expliqué, ¿sí? Que cada uno de ellos tiene su propio ciclo de vida en el proyecto, se tienen que fundamentar en el conocimiento que ustedes, como proyectistas, tienen de cada proyecto, de lo que están haciendo, básicamente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están haciendo un proyecto que tenga que ver con la industria alimentaria, tendrán ustedes que soportar todos estos procesos que se están trabajando desde la base del conocimiento que ustedes tienen. ¿Sí? Yo sí me dejé entender, por favor. A ver, confírmame. Ya, perfecto, Yossi, perfecto. Muy bien. Entonces, es bueno que hagan la consulta para que no se pierda la hilación, por favor, ¿sí? Entonces, estábamos comentando de que todos estos procesos tienen que ser fundamentados en las áreas de conocimiento, en el conocimiento que ustedes tienen sobre el proceso. Y específicamente, en la guía del PMBOK divide ese conocimiento que ustedes tienen, o que deberían tener, en 10 áreas macro que deberían regir al proyecto. ¿Sí? Son 10 áreas de conocimiento que estipula la guía del PMBOK al respecto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, digamos, una gráfica sobre... Tamayo dice, profesor, ¿se refiere a las actividades del proyecto? No. Y ahorita voy a dar a más detalle lo que tiene que ver con las áreas de conocimiento y voy a explicar cada una de ellas. No se refiere a las actividades específicamente del proyecto, ¿no? Sino al conocimiento que ustedes tienen respecto a él. Lo vamos a aclarar en un momentito, Tamayo, ¿sí?
Entonces, vamos avanzando con este gráfico que habla sobre el ciclo de la vida de un proyecto. Ya habíamos hablado, pues, que el proyecto normalmente tiene un inicio, una organización y preparación, una ejecución del trabajo y un cierre del proyecto, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el eje vertical han considerado el costo, ¿sí? Y en el eje horizontal han considerado el tiempo, ¿no? Entonces, también hay unos puntos marcados ahí, en donde dice acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, entregables aceptados y documento de cierre, prácticamente, ¿no? Entonces, lo que quiere decir este gráfico es básicamente que conforme va avanzando el proyecto, los costos se van incrementando y también, básicamente, hasta el momento en el que llega el punto máximo en la ejecución del trabajo, ¿no? Que es en donde más se gasta dinero. Y después el costo disminuye ya cuando se va cerrando. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes están planificando su proyecto de innovación, básicamente se reúnen entre ustedes y conversan, ¿no? Eso podría ser parte del inicio del proyecto, ¿sí? Parte del inicio del proyecto. En ese momento, ustedes están sentados ahí conversando. El costo de eso solamente se centraría básicamente en las horas hombre que ustedes están empleando, ¿sí? Para hacer esa planificación. Porque no están haciendo un mayor gasto, ¿sí? No están utilizando mayor cantidad de recursos. Entonces, ustedes terminan este inicio del proyecto y se van a dar cuenta de que hay una línea vertical que llega hasta la línea horizontal que dice acta de constitución del proyecto. ¿Qué significa acta de constitución del proyecto, o también conocida como Project Charter? Se los voy a decir a grandes rasgos, después vamos a desarrollar una, que es básicamente las reglas de juego del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? A eso se refiere. ¿Cuánto nos va a costar? Luego ya empieza la organización y preparación. A partir del acta de constitución se establece una serie de planes que van a complementarse en uno solo, que es un plan de dirección de proyectos. Es un plan que les va a permitir gestionar todas las áreas de conocimiento en el proyecto. Una vez que tienen el plan de dirección de proyecto, ahora sí, ya sabemos qué hacer, arrancamos, ¿no? Va con fuerza, empiezan a ejecutar el trabajo, terminan de ejecutar el trabajo y ya tienen sus entregables, ¿sí? Los presentan para su aceptación. Por ejemplo, en este caso, ustedes presentarían los prototipos de sus productos, ¿no? De repente alguna conserva, de repente, pues, algún producto innovador que hayan decidido realizar. En esta etapa es de los entregables. Y después de que me enseñan que ya está todo ok, viene el cierre del proyecto, que para ustedes sería la presentación, la redacción y presentación de su informe final, ¿no? Y la sustentación también, obviamente, ¿sí? Más o menos relacionándolo con el tema académico para que me puedan entender. Entonces, lo que comentabas hace un rato, Tamayo, básicamente el PMBOK, sexta edición 2017, establece 10 áreas de conocimiento, ¿sí? Las cuales son las siguientes, ¿no? El área número 1, que es la gestión de la integración del proyecto. En este momento, por favor, lo que les voy a pedir es que tomen nota de repente de algún dato importante que yo les pueda dar. Esto está quedando grabado, ¿sí? Esto yo lo voy a subir, de todas maneras lo van a poder volver a ver. Pero de todas maneras, si es que hubiera algún dato que quisieran tomar en cuenta, pues sería muy interesante que lo puedan hacer, ¿sí? Sería muy interesante que lo puedan hacer. Ahora, la gestión de la integración del proyecto. Básicamente, en esta área de conocimiento, de lo que se trata es de generar un plan que permita ver al proyecto como un todo, ¿sí? Ver al proyecto como un todo. Pero, profesor, ¿por qué tengo que ver al proyecto como un todo si yo solamente voy a hacer una conserva de tal cosa? ¿Por qué? Sencillamente porque solamente procesar
no es hacer un proyecto, ¿sí? Procesar solamente es una parte, digamos, minúscula, ¿sí? De lo que constituye realmente un proyecto. La parte del proceso tiene que estar soportada en otros componentes como la logística, las compras, qué sé yo, los cronogramas, la planificación en general que ustedes hayan realizado. Entonces, básicamente, ustedes cuando van a hacer un presupuesto, por ejemplo, ¿cuánto van a gastar para poder ejecutar este proyecto? No pueden decir que ese presupuesto es igual a sus costos de producción, porque eso es un error. Porque si es así, yo le digo, bueno, toma este presupuesto, es exactamente lo que me has pedido por tus costos de producción. Y la mano de obra, y el transporte, y la logística, y los proveedores, y las gestiones. Hay un montón de cosas que quedan en el aire. Entonces, el, eh, la gestión de la integración permite ver al proyecto como si fuera un todo, ¿sí? Costea todo, presupuesta todo, cronograma todo. De esa manera nosotros podemos tener un mayor control del proyecto, ¿sí? El resultado o el entregable principal, digamos, de esta área de conocimiento es justamente lo que comentábamos hace un momento, el plan de dirección de proyectos, ¿sí? Con ese plan de dirección de proyectos nosotros nos guiamos porque básicamente ahí está integrado todo. Tamayo me dice, gestión de la integración son los costos antes de... No. Si te das cuenta, en el punto 4 hay una gestión de costos del proyecto. Cuando termine de explicar, vas a entender por qué no es solamente los costos, ¿sí? Pero por el momento vamos trabajándolo así como les estoy explicando en esa secuencia, ¿sí? Entonces, gestión de la integración, entregable de la gestión de la integración, el plan de dirección de proyecto, ¿sí? ¿Qué nos permite? Ver al proyecto como un todo, ¿sí? Punto número 2, gestión del alcance del proyecto. ¿Qué nos permite la gestión del alcance del proyecto? ¿Qué es el alcance? ¿Sí? Si yo les digo, a ver, el gobierno va a otorgar un bono solamente para los estudiantes menores de 18 años, ¿sí? ¿Cuál será el alcance de ese bono? ¿Me pueden responder, por favor? A través del chat, ¿sí? Repito el ejemplo. Si el gobierno quiere dar un bono, si el gobierno, exacto, si el gobierno quiere dar un bono para estudiantes menores de 18 años, en el Perú se entiende, ¿no? ¿Cuál será el alcance de ese bono? Tamayo me dice, solo personas menores de 18 años. Solo personas estudiantes menores de 18 años en el Perú, ¿cierto? Ese será el alcance de el bono. Ahora, bajo esa premisa, ¿qué significa alcance entonces? ¿Qué significará alcance? Opinen, opinen. Estoy viendo la interacción que tienen, ¿ah? Solamente 2, 3 están participando. Tamayo dice, en caso quiera hacer un producto para personas con anemia. Ya, muy bien. ¿Cuál será el alcance de tu proyecto? ¿Cuál crees tú que será el alcance? A ver, Josué nos dice,
El alcance es hasta donde podemos llegar, exactamente, ya, por ahí va. Tamayo nos dice, niños menores de 7 años, en todo el planeta. Lo que pasa es que el alcance define todo el sector a donde podemos llegar, pero lo delimita de una manera precisa, ¿sí? De una manera precisa. Adán dice, lo que quieres lograr con tu proyecto, no, ese es el objetivo del proyecto. Eliana dice, sería como una limitación por ahí. Y Anela nos dice, el alcance es estudiar cada punto donde llegamos con nuestro proyecto. ¿Ya? Fiorella nos dice, llegar hasta donde podemos llegar con nuestro proyecto. Y llegar hasta donde podemos llegar. Tamayo nos dice, delimitar o segmentar. Muy bien. Entonces, el alcance básicamente tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es lo que abarca nuestro proyecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Ya, yo digo, por ejemplo, voy a hacer un producto para la anemia. ¿En dónde? Ya, en la provincia de Virú. ¿Cuándo? Tanto. ¿Quién es mi público? Tales personas, ¿no? Personas menores de 7 años en la provincia de Virú con anemia, ¿no? Que de repente, no sé, no tengan seguro, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que de repente tenga esa restricción, ¿no? Entonces el alcance básicamente nos va a decir, nos va a delimitar, como dice Tamayo, nos va a delimitar el proyecto, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Imagínense ustedes que les dan, ustedes se especializan en proyectos, y cuando alguien se especializa en proyectos, no importa la profesión que sea, lo que vale más es la especialidad en proyectos. Y les dan a ustedes una concesión de la construcción de un puente, ¿sí? Ustedes van a construir el nuevo puente Virú. Perfecto. ¿De dónde a dónde va? Si yo les digo, ustedes van a construir el nuevo puente Virú, ¿sí? Se va a hacer por esa zona baja que está, imaginen, ¿no? Por esa zona baja que está por el puente Bailey, por donde pasan los carros cuando no hay agua. Por ahí se va a hacer. ¿Ya? Ahora sí, díganme, ¿de dónde va el alcance del proyecto? Construcción de un puente, del nuevo puente Virú, ¿sí? ¿De dónde va? ¿Cuál es el alcance del proyecto? La pregunta es, ¿incluirá también la carretera de acceso hacia el puente o la carretera de salida hacia Virú Pueblo? Si el proyecto dice la construcción del nuevo puente Virú. Ahí hay algunas cosas que definir, ¿cierto? Entonces, como hay algunas cosas que definir, el alcance es súper importante, porque 1 metro más de asfalto te cuesta y no lo vas a poner de tu bolsillo. Exactamente, exactamente. Esa es la importancia del alcance. No solamente por el material, no solamente por el material, sino por los recursos, tanto, sobre todo humanos, de los que debes disponer, por los plazos. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en nuestro país tan bonito que los proyectos se retrasan meses de meses? El proyecto, como dice Tamayo, tiene que ser súper específico, súper específico. El alcance, básicamente, delimita al proyecto. ¿Cuál es el entregable de la gestión del alcance del proyecto? El entregable se llama, voy a escribir, sí, diccionario EDT, así se llama. O, si gustan, lo pueden llamar solamente EDT. ¿Qué significa EDT?
significa estructura de desglose del trabajo. ¿Sí? ¿Recuerdas que me mencionabas algunas actividades, Tamayo? Muy bien. En este EDT, lo que tú tienes que hacer básicamente es definir las tareas. Las tareas que nos van a llevar a los entregables. ¿Sí? Cada una de esas tareas en un organigrama va a ser un entregable que va a dar pie a otro entregable y así sucesivamente hasta llegar a el entregable final, que básicamente en el caso de nosotros, por ejemplo, sería el prototipo del producto. En el caso de lo que les he mencionado ahorita del ejemplo, sería el puente realizado, ya terminado. ¿Sí? Entonces, más a detalle sobre esto, vamos a hacer una clase completa sobre este tema. ¿Sí? Una clase completa sobre este tema. Por el momento, quiero que sepan que ese es el entregable de la gestión del alcance del proyecto. ¿Sí? Punto número 3. Área de conocimiento número 3. Gestión del cronograma del proyecto. Bueno, esto como que se entiende, ¿no? Se entiende el nombre mismo lo dice, ¿no? Tenemos que nosotros planificar todo en la medida en que podamos aprovechar al máximo los recursos en función a un cronograma. Exactamente, Jocelyn. Debemos responder a un orden. ¿Sí? Después lo vamos a ver más a profundidad. ¿Cuál es el entregable de la gestión del cronograma del proyecto? El plan de gestión del cronograma del proyecto. ¿Sí? Solamente le agregan plan D adelante. Es plan de gestión del cronograma del proyecto. ¿Sí? Área de conocimiento número 4, la gestión de los costos del proyecto. Básicamente esta gestión de los costos nos va a permitir, como su mismo nombre lo dice, costear desde los materiales, la mano de obra, los procesos de gestión, en realidad todos los procesos con los que cuente el proyecto, ¿no? Que conformen el proyecto, ¿no? Y todo esto pues, va a recaer en un presupuesto, ¿no? Pero el entregable de la gestión de costos del proyecto se llama plan de gestión de costos del proyecto, ¿sí? Para el área de conocimiento número 5, que es la gestión de la calidad del proyecto, bueno, en esto creo que ustedes ya son un poco más especialistas, ya saben que la calidad implica algo muy sencillo, que a veces no es tan sencillo, que son los requisitos y las especificaciones, ¿no? En función a especificaciones y requisitos, nosotros estimamos la calidad de los productos. Tamayo dice APA. Claro, el APA es un requisito de calidad de redacción, por ejemplo, ¿no? Como ISO 9001 es un requisito de calidad, de la calidad del producto, ¿no? Como ISO 22000 es un requisito de la inocuidad alimentaria, es un requisito de calidad de inocuidad alimentaria del producto, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con requisitos hablan de la calidad del proyecto, ¿sí? De la calidad del proyecto. ¿Cuál es el entregable? Plan de gestión de la calidad del proyecto. Área de conocimiento número 6, gestión de las comunicaciones del proyecto. Recuerden lo que les comentaba, el monitoreo, ¿no? Entre los miembros del proyecto, las comunicaciones entre ustedes mismos, cuando están trabajando, también se tienen que gestionar para poder todos hablar el mismo idioma, ¿no? Para poder todos hablar el mismo idioma. Entonces, ¿cuál es el entregable? El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto. Básicamente ahí se estipula, ya, la vía formal para comunicarnos en este proyecto va a ser por WhatsApp, por ejemplo. Ya, bacán, todo lo vamos a trabajar por WhatsApp. Si alguien envía un correo y después se está quejando que nadie lo vio, oye, un momentito, el área que nosotros decidimos que íbamos a utilizar es el WhatsApp, no el correo. Así de simple. Esto ustedes lo ven de repente desde un punto de vista micro, como estudiantes para un proyecto de innovación. Pero imagínense pues una empresa transnacional
que tiene, no sé, pues, en el caso de Coca-Cola Company, para seguir con el ejemplo, más de 2.000 fábricas, ¿no? Y necesita tener datos en tiempo real. Entonces, ahí existen muchos sistemas que ayudan a, a esta área de conocimiento, ¿no? Sin embargo, todo eso se tiene que escribir, digámoslo así, se tiene que aprobar mediante el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto. Luego están las áreas de comunicación, la gestión de adquisiciones del proyecto como área de conocimiento. La gestión de adquisiciones básicamente tiene que ver con las compras que ustedes van a realizar, quién va a hacer las compras, dónde las va a hacer, cuáles son los proveedores y todo eso. ¿Cuál es el entregable? Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto. ¿Sí? Luego, el área de conocimiento número 8 dice la gestión de los recursos del proyecto. El PMBOK considera recursos a dos tipos de recursos. Recursos materiales y recursos humanos. ¿Sí? Pero todo esto se tiene que estipular en el plan de gestión de los recursos del proyecto. ¿Sí? Cada una de estas áreas de conocimiento la vamos a tocar posteriormente, ¿sí? Luego también está la gestión de los riesgos del proyecto. Jocelyn, ¿a cuál te refieres? ¿Se debería hacer un plan para eso? ¿Te refieres a qué? Para la gestión de los recursos, por supuesto. Imagínate que tienes que hacer un trabajo que requiere de 20 horas hombre y solamente tienes 2 hombres. Tienes que armarlos en un cronograma para que los puedas aprovechar adecuadamente. Claro, ¿no? O imagínate que tienes que procesar en una línea de, no sé, pues, ¿no? De pelado de mango se me ocurre, ¿no? Y cada hombre pela a razón, pues, ponte, unos 15 kilos por minuto, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. 15 kilos por minuto, y tú necesitas cubrir una demanda de 70 toneladas, entonces ahí ya calculas cuántas personas necesitas, y lo tienes que establecer en un plan de gestión de recursos, ¿no? Tamayo me dice, profesor, no tiene ejemplos sorprendidos. Es que, Tamayo, estamos haciendo la clase general todavía. Esto lo vamos a ver poco a poquito, con sus plantillas, con todo eso, no te preocupes. Tranquilo, tranquilo, que esto es solamente, digamos, la pincelada. Esta es una pincelada ahorita, ¿no? Entonces, ya con las plantillas, cada uno de ustedes, que ustedes mismos se van a dar cuenta que no son la gran cosa, porque lo van a hacer, pero súper rápido. Pero se van a dar cuenta también de lo importante que es tener todo escrito en un papel. Es súper importante, porque ahí se ven muchas cosas que de repente no se visualizan cuando uno se va a hacer las cosas, como dicen, de chiripa, ¿no? O prácticamente improvisando las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces de repente ustedes no habrán tenido algún proceso que no les ha salido, ¿no? O han intentado hacer algo y no les ha salido, o han intentado formular algo y no les ha salido, o han planificado sacar una nota y no la han sacado? Muy bien. Según el PMI, y según muchos investigadores y especialistas de la gestión de proyectos, la guía de buenas prácticas de gestión de proyectos del PMBOK sexta edición 2017 no es perfecta, pero es mejor, ¿sí? ¿En qué sentido? Que se dice que cuando uno emprende un proyecto sin una metodología, sin una guía de buenas prácticas, tiene muchísimas probabilidades de fracasar, porque no puede visualizar tal vez el panorama completo de las cosas. Cuando uno empieza un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Por ahí la típica, y de repente por ahí algunos también me van a entender mejor, porque también me pasó a mí cuando emprendí mi negocio de yogur, ¿no? Voy a vender yogur y tienes un montón de clientes y te va bien al principio y después llegas a un punto muerto en el que te estancas y ya no sabes por qué no puedes avanzar más e incluso empiezas a retroceder. Esto sucede porque básicamente hay muchas cosas que no has previsto, ¿sí? Que no has planificado, que no has considerado. La guía del PMBOK sexta edición no es perfecta, pero te ofrece
un 95% de probabilidades de que lo que vayas a hacer te salga bien. Solamente eso, 95%. El otro 5% es, tal vez, error humano, de que no se supo cómo gestionar esta guía. Pero por lo demás, está prácticamente ahí solamente para que apliques. Pero para aplicar, primero tienes que conocer. Por eso es que estamos poquito a poquito trabajando estas áreas de conocimientos. Ahorita se las estoy mencionando, nada más. Ya después lo vamos a detallar uno por uno, ¿no? Y bueno, ya después les comentaré también de qué certificaciones existen para este rubro de la dirección de proyectos, que son muy, pero muy bien remuneradas y que también es una potencial línea de desarrollo para ustedes. En algún momento tranquilamente lo podrían hacer sin ningún problema. Incluso así no tengan una carrera profesional, solamente su carrera técnica, lo pueden hacer y generarían muy buenos ingresos. Pero eso ya lo vamos a ir conversando posteriormente. Me quedé en el punto 9, el área de conocimiento de la gestión de los riesgos del proyecto, ¿sí? Básicamente aquí nosotros tratamos de prever algunas eventualidades que podrían ocurrir en el proyecto, pero que son de dependencia de la gestión del proyecto, ¿no? Pues acá no voy a poner, pues, qué sé yo, ¿no? Un terremoto, porque eso, ¿cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo vas a gestionar? ¿Cómo sabes para cuándo hay un terremoto? Muy difícil. Entonces, cosas predecibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos que realizar un trabajo en altura y el riesgo es que se caiga y se mate el que está trabajando en altura. Entonces, tenemos que mitigar ese riesgo. Mitigar quiere decir reducir el riesgo, ¿no? Y complementariamente tenemos que contener una eventual emergencia. Sabemos que todos los planes no son 100% infalibles, ¿no? Y lo voy a poner en el ejemplo, voy a continuar con el ejemplo de, claro, un plan HACCP es para mitigar, ¿cierto? Es un plan de mitigación, un plan HACCP, te permite reducir el riesgo, pero contener es cuando ya se da el problema, ¿sí? Imagínense que está la persona colgada haciendo el trabajo en altura y tiene su arnés, tiene su soga de vida, ¿no? Para que por ahí de repente esté protegido, haya menor riesgo de que se pueda caer, ¿no? De que se pueda caer, hay menor riesgo. Eso es parte del plan de mitigación. Y la contingencia es, ¿qué pasa si esta persona igual se cae y el arnés se rompe y la cuerda de vida no está bien sujeta y se rompe también? Cae. ¿Cómo contenemos? Le ponemos alrededor de la zona donde está realizando el trabajo colchonetas, ¿no? Colchonetas. ¿Para qué? Para que en caso sucediera ya, pues, ¿no? Nosotros reduzcamos el impacto que va a tener esa emergencia. Si hablamos desde el punto de vista del plan HACCP, nosotros podemos prevenir la contaminación alimentaria, podemos tratar de garantizar la inocuidad alimentaria. Ya, ¿y qué pasa si te sale un lote de conservas con Clostridium? ¿Qué tienes que hacer? Contener. ¿Cómo contienes? Lo incineras. No, cuarentena no, pues si es Clostridium. ¿Qué vas a hacer ahí? Ya estoy hinchado. Tienes que incinerar nomás, caballero. Incineras. ¿Por qué? Porque tienes que contener el posible impacto de la emergencia, que sería que mates a un montón de gente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, claro, eso es luego, claro. La mitigación es en el proceso. La contingencia es cuando ya todo se salió de control, tenemos que reducir el impacto. ¿Sí? Esa es la contención. Entonces, todo eso se tiene que establecer en un plan de gestión de riesgos del proyecto. Finalmente, está la gestión de los interesados del proyecto, ¿no? Y esto de acá seguramente les va a parecer, pues, muy,
muy familiar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, pues, del proyecto Conga, del proyecto Tía María, ¿no? Proyectos grandísimos con muchísima inversión, pero que no se gestionaron adecuadamente en función a los interesados, que en este caso, un grupo de interesados eran los mismos pobladores de la zona. Entonces, ¿qué sucedió? Hicieron todo bien, menos gestionar los interesados, y teniendo todo en marcha ya, los interesados dijeron, no quiero, váyanse a otro lado. Y les pararon el proyecto, ¿cierto? Entonces, imagínense toda esa inversión perdida, porque esa gente no se va, no va a entender razones a la empresa, ¿sí? Entonces, también hay que identificar a estas personas involucradas, interesadas, y hay que establecer un plan de gestión de interesados para el proyecto. Ahora sí, hemos visto a grandes rasgos todas las áreas de conocimiento de una manera muy somera, pero quería comentarles algo también. Desde el área de conocimiento número 2, que es la gestión del alcance, hasta el área de conocimiento número 10, que es la gestión de los interesados del proyecto, ustedes se van a dar cuenta que son plan. Son muchos planes, ¿cierto? Entonces, a todos estos planes se les conoce con el nombre de planes subsidiarios. Planes subsidiarios. Lo voy a escribir. Planes subsidiarios. Es una consulta Tamayo, sí, dime. Cuando dices gestión, te refieres a la parte de la planificación, al monitoreo, a la ejecución, al cierre, al inicio, a la integración de todo esto. Involucra todo eso. Básicamente, la gestión involucra todo el ciclo de vida del proyecto, para que ya no de repente quede dudas, ¿no? Cuando te dicen gestión de cualquier cosa, tú ya sabes que se está ciñendo a todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Si tú dices, voy a gestionar los interesados, bueno, en la gestión de interesados tiene que haber un inicio, tiene que haber una planificación, tiene que haber una ejecución, tiene que haber un monitoreo y un cierre, ¿cierto? Entonces, todo eso es la gestión de los interesados. Y en el cierre, el entregable sería el plan de gestión de interesados. Jocelyn me pregunta, espera, antes de responderle a Jocelyn, Tamayo, ¿sí te respondí la pregunta o...? A ver, ¿te escucho o te leo? Ah, perfecto, perfecto, listo, gracias. Jocelyn, ¿por qué planes subsidiarios? Bueno, así le pusieron, ese nombre le pusieron, está como planes subsidiarios. Pero básicamente, ¿qué significa subsidiario? Significa complementario, que sirve como insumo, ¿sí? Va a servir como insumo ¿de qué? De el plan de dirección de proyecto que se hace en la gestión de la integración del proyecto. Es decir, en el área de conocimiento número 1. ¿Recuerdan que les dije que el plan de dirección de proyecto debía permitirnos ver al proyecto como un todo? Bueno, pues, todas las áreas de conocimiento que están abajo son las partes. Entonces, es decir, los planes subsidiarios son las partes. Yo lo junto todo, armo un plan en función a eso y tengo mi plan de dirección del proyecto, que me garantiza tener la gestión de la integración del proyecto adecuadamente, ¿no? Entonces, de esa manera se considera, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente dentro de estos planes se debe responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? Jocelyn dice, creo que nos llevarán por buen camino en el proyecto. No entiendo tu comentario. ¿Me puedes ampliar un poquito más? Jocelyn. Bueno, continuamos. Jocelyn, sí, escribe tu consulta, por favor, sí. Tamayo, no te estreses, por favor, sí, continuemos. Bueno, entonces,
Ya, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí te entendimos, sino que pensamos que de repente te estabas refiriendo a otro tema. Bien, continuando, porque ya se está avanzando la hora también y no estamos avanzando. A ver, la triple restricción en los proyectos. Básicamente, voy a tratar de hacer esto de manera un poco más rápida, ¿sí? Porque ya hemos hecho una explicación detallada de las áreas de conocimiento. Claro, Jocelyn, está muy bien. Muy bien, en los proyectos, en todos en general, pero específicamente en los proyectos de innovación, siempre se maneja esto, la triple restricción en los proyectos, alcance, costo y tiempo. Es decir, ¿qué hacemos, cuánto nos cuesta y en cuánto tiempo lo hacemos? Así de sencillo. Si yo les pregunto, a ver, necesito por favor que me hagan una producción de, de un yogur, pues, con ciruela, chía y maca, ¿no? Necesito que me elaboren esto para la próxima semana, ¿sí? Entonces yo les estoy dando qué es lo que van a hacer, que es el alcance, y les estoy diciendo para la próxima semana, es decir, les estoy dando un tiempo. En función a eso, ustedes me van a decir, ya profesor, nos cuesta tanto, este es nuestro presupuesto, digámoslo así, ¿no? Cuesta tanto. Muy bien, entonces llega mañana y yo les digo, jóvenes, ha pasado un imprevisto, necesito por favor que hagan lo que les pedí, pero para pasado mañana nomás. La pregunta es, ¿les va a costar lo mismo? No, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque probablemente para acelerar tendrán que pagar carreras para las compras, tendrán que quedarse hasta tarde, pagar pasajes, un montón de cosas, ¿sí? Ahora, si yo les digo, jóvenes, jóvenes, este, a ver, necesito realizar una producción, pues, de yogur frutado con stevia, ¿sí? Yogur de arándano frutado con stevia. Y bueno, tengo que gastar pues 1.000 soles nada más, ¿sí? Tengo que gastar 1.000 soles. La pregunta es, ustedes en ese momento me dirán, ya profesor, nosotros lo hacemos, esa cantidad de producto para cubrir los 1.000 soles, pero necesitamos que nos dé una semana, ¿sí? Que nos dé una semana. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, muchachos, eh, ya no tengo 1.000 soles, tengo solamente 500 soles, pero necesito que me preparen lo mismo? Ustedes probablemente podrían mantener el tiempo, pero si hablamos de proyectos optimizados, se demorarían el mismo tiempo produciendo un lote para 1.000 soles que un lote para 500 soles, jóvenes. Bueno, dependiendo de tu capacidad, pues, ¿no? Dependiendo de tu capacidad, claro. Imagínate que estás preparando yogur en olla, ¿no? El tiempo ahí sí es muy improbable, muy variable. Ah, mira, Tamayo ha mencionado algo muy interesante. Entonces, estos tres criterios normalmente interactúan entre sí, ¿cierto? Y si yo te digo, por ejemplo, que me tienes que presentar o que me tienes que elaborar un yogur, eh, qué sé yo, hay que cambiar un poco el producto, ¿ya? No vamos a tocar el yogur, vamos a trabajar con mermelada, ¿sí? Necesito, por favor, que este, inviertas estos 1.000 soles en la elaboración de una mermelada y tienes pues una semana para hacerlo, ¿sí? Tienes una semana para hacerlo. Y yo en el transcurso de esa semana agarro y les digo pues,
Muchachos, necesito urgentemente que me entreguen mañana el producto. ¿Sí? Necesito que me entreguen mañana. Pregunta, si ustedes habían planificado entregar dentro de una semana, ¿me entregarán todo el producto completo si les pido para mañana? Como Tamayo dice, si es que entrego, probablemente voy a entregar un mal producto, pero lo más probable es que entregue menos producto. Entonces, aparte de estas variables, interactúan otras variables. El PMI estipulaba hace aproximadamente 5 años que las variables que interferían o que interactuaban para una adecuada gestión de proyectos eran estas 3. Pero ahora en la sexta edición se sabe que son estas las variables, ¿sí? No solamente el alcance, el costo y el tiempo, sino también una de las variables que mencionaba Tamayo, calidad. Porque ha habido proyectos que se entrega, por ejemplo, un edificio. Aquí en Trujillo ha habido un problema así. Un edificio de 17 pisos. ¿Sí? Se entrega el edificio de 17 pisos dentro del presupuesto y en el tiempo establecido. Pasa un año y el edificio está que se hunde, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La calidad era mala, ¿sí? Adicionalmente a ello, ¿qué pasó? A ver, un momentito. Se dejó de compartir, ¿cierto? A ver, un momentito. Creo que le dio la chiripiolca a mi laptop. Bueno, le decía sobre ese ejemplo, ¿no? Que básicamente después de un tiempo se empezó a hundir el edificio. Y eso sucedió porque la calidad no era la adecuada, pues. No era la adecuada. ¿Sí? A ver, voy a tratar de llegar a la diapositiva donde nos quedamos. Hemos avanzado bastante regular. Adicionalmente, también tenemos que considerar el riesgo, ¿sí? El riesgo de nuestro proyecto, ¿no? Y también debemos considerar la satisfacción que vamos a tener el cliente. A veces, nuestro proyecto tal vez sea, a ver, un momentito. ¿Sí? A ver, a veces nuestro proyecto, aparentemente había alguna persona que ha tomado, tal vez el profesor Emilio o alguien había entrado a la sesión y por eso es que me rebotó las diapositivas. A ver. A ver, un momentito. Les comentaba que también debemos considerar la satisfacción de los clientes, pues, cuando entregamos un proyecto, ¿no? En el caso de los proyectos de innovación, no sería tanto de repente el cliente, sino los beneficiarios con este producto. Entonces podríamos cambiar tal vez satisfacción del cliente por los grupos de interés, que también serían una variable muy importante de considerar en los proyectos, ¿sí? Hernán dice, depende mucho de cuántas personas lo hagan y el tiempo, por supuesto. Entonces, hay muchísimas variables. Justamente yo consideraría aquí las 10 áreas de conocimiento completas, porque de todo depende el rendimiento de un proyecto. Entonces aquí vamos a identificar algunos tipos de proyectos. Esto lo voy a avanzar un poco más rápido para poder cumplir con el tiempo, ¿sí? Tenemos proyectos de innovación, proyectos de investigación, proyectos de inversión, proyectos ágiles de tecnologías de la información. ¿Qué quiere decir un proyecto ágil? Un proyecto que cambia bastante rápido su alcance. Por ejemplo, ¿no? Ustedes seguramente se han dado cuenta que cuando descargan una aplicación en su celular,
al menos pues en una semana ya tiene una actualización, esa aplicación. Y a la siguiente semana ya hay otra actualización. Y ustedes tienen que estar actualizando constantemente sus aplicaciones. Eso sucede porque las tecnologías de información son ágiles. ¿Qué quiere decir que son ágiles? Quiere decir que constantemente están cambiando para satisfacer a sus clientes, ¿sí? Entonces, esos también son un tipo de proyecto muy interesante. También tenemos proyectos de infraestructura, de equipamiento, como estamos en el curso de máquinas, hay proyectos de equipamiento, de proyectos de inclusión, proyectos de explotación de algún recurso, proyectos de conservación también, y también otra serie de proyectos que tal vez tienen sus propias partidas particulares, ¿no? Sin embargo, aquí podemos enumerar definitivamente muchísimos tipos de proyectos. Ahora, un proyecto de innovación tecnológica, básicamente, ¿qué se va a centrar? Básicamente, tenemos conocimiento, que es la base de la investigación. En función de ese conocimiento, vamos experimentando con este conocimiento previo, que son las investigaciones de otros. Vamos experimentando, haciendo pruebas, lo que ustedes hicieron siempre, y en función a eso, a esas pruebas, se plantea un proyecto de innovación que va a abastecer a las necesidades de la población. ¿Sí? A las necesidades de la población. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas calificadas, ¿sí? Pero más o menos viendo cómo está el tiempo, Malí, a ver, repetir lo último. Les decía, el procedimiento normal de un proyecto de innovación es básicamente tomar base en investigaciones previas, ¿no? En conocimiento que ustedes tengan también, ¿sí? En función a esta investigación, a este conocimiento, a estos estudios, estas tesis, ¿no? Se empieza a desarrollar. ¿Qué quiere decir desarrollar? Quiere decir básicamente experimentar con lo que dice la investigación, más o menos orientando a lo que queremos obtener. ¿Sí? Por ejemplo, si, no sé, si nos dicen pues que las algas tienen un potencial gelificante, ¿no? En una investigación, entonces yo empiezo a experimentar con mi jugo, ¿no? Empiezo a hacer, utilizar algún tipo de alga como gelificante para mis procesos con jugos o con néctares, ¿no? Y en función a estos resultados que voy obteniendo, ya se plantea propiamente dicho un proyecto de innovación, ¿sí? Que básicamente ya en donde voy a incluir algunos tratamientos, en donde voy a buscar obtener un prototipo, ¿sí? Voy a buscar obtener un prototipo. Y esto justamente es para ya lanzar al mercado el prototipo, el producto, para cubrir las necesidades de la población. Y en función a estas necesidades de la población, nuevamente se crean otras necesidades y otra vez hay que hacer investigación, otra vez hay que desarrollar y otra vez hay que innovar para nuevamente satisfacer necesidades en la población y así sucesivamente. Entonces esto se vuelve prácticamente un ciclo, ¿sí? Que es muy similar al ciclo de la mejora continua. ¿Sí, Malí? ¿Quedó claro? Sí, ya estoy viendo. Gracias. Gracias. Entonces, luego tenemos algunas preguntas calificadas. Sin embargo, como no va a dar tiempo en esta sesión, porque la sesión termina a las 7:15, estas preguntas calificadas que están pendientes son las mismas preguntas calificadas que están en la práctica calificada que se subió al WhatsApp. Entonces, por favor, les voy a dar a ustedes que están en realidad les voy a dar el plazo a todos, creo. ¿Sí? Les voy a dar un plazo de 3 días, es decir, para el día, a ver si no me equivoco, para el día jueves 30 a las 12 de la noche, ustedes me deberían estar enviando sus respuestas, incluyendo lo que habían respondido anteriormente, respecto a estas preguntas calificadas que básicamente van ya hasta el final de la presentación, ¿no? Entonces, rápidamente hagamos una revisión de lo que hemos estudiado, ¿no? Hemos
el día de hoy de esta pandemia. Sí, me lo pueden enviar a mi correo Tamayo o también pueden enviármelo por WhatsApp. Sin embargo, si lo envían por WhatsApp, por favor, que esté incluido en el archivo su nombre, ¿sí? Su nombre. Yulisa me dice una consulta, ingeniero, lo que enviamos a su correo. Sí, sería lo más adecuado. Sin embargo, si no pudieran enviarlo por el correo, también lo pueden enviar por WhatsApp, pero debe incluir su nombre, ¿sí? Debe incluir su nombre. De hecho, en el correo también debería incluir su nombre, ¿no? Si es que, sobre todo si es que tiene por ahí algún correo con algún nombre extraño, ¿no? Muy bien. Lo que hemos revisado el día de hoy básicamente es un poco de la realidad de esta pandemia a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, y cómo es que los mercados se van a mover en los próximos meses y en los próximos años. Hemos hablado un poco del riesgo país, hemos hablado acerca pues de la innovación tecnológica en tiempos de coronavirus y hemos empezado a hablar sobre los proyectos, específicamente, o mejor dicho, de manera general, basándonos en la guía de buenas prácticas de gestión de proyectos del Project Management Institute y adicionalmente a ello, hemos hecho algunas preguntas rutinarias, digamos, para mantener activa la conversación. Esther, sí, Esther, dime, ¿cuál es tu pregunta? Esther. A ver, Yanela también tiene una pregunta. Dice, ingeniero, ¿cuál preguntas resolvemos? ¿Las que están en las diapos o las que tenemos en Word? Yanela, si te has percatado, son las mismas preguntas. Sí, pues solo que aquí las incluí en la presentación. Por eso les decía que en realidad la rigurosidad no va a ser diferente, ¿no? Las preguntas son las mismas, las preguntas las tienen anotadas ahí en el Word y también lo tienen aquí en estas diapositivas, ¿sí? No hay ningún problema. Esther, me mencionabas que tenías una pregunta, pero no la escribiste. Me gustaría que la hicieras para que no te quedaras con ninguna duda. Bien, mientras Esther escribe su pregunta, jóvenes, les voy comentando pues que interactúen también con el canal de YouTube que se ha creado para subir las sesiones. En él se están subiendo las clases, la grabación de esta presentación y pues en la medida de lo posible vamos a seguir haciéndolo para que ustedes también puedan tener acceso posterior a estas grabaciones. Adicionalmente, estas sesiones también se están colgando en el aula virtual a través del enlace, ¿no? A través del enlace. ¿No se escucha nada? ¿No me están escuchando? Isela me dice que sí se escucha. Malísima escucha. Seguramente son algunos problemas de su línea, ¿no? De su línea, de su internet. A ver, Jocelyn me dice, ingeniero, todas las clases de diferentes cursos se están grabando. Yo no puedo hablar por otros colegas, pero sé que tanto el ingeniero Carlos Ramírez como el ingeniero Martín Arteaga y quien les habla, sí estamos grabando y nosotros hemos creado este canal para poder subir nuestras clases a ese canal. Si hubiera también algún otro docente que lo esté haciendo, ellos seguramente les darán a ustedes el acceso de alguna manera, ¿no? Esther me dice, disculpe, de la clase de innovación de las preguntas también lo enviamos a su correo. Claro, sí. Como le decía, en realidad si se han percatado, lo que nosotros hemos desarrollado el día es un solo juego de diapositivas. Hemos tratado de tomar todos estos temas del coronavirus en los dos cursos
para que, digamos, no estar, digamos, saliéndonos de contexto, ¿no? Sin embargo, ustedes en el aula virtual también van a encontrar algunos videos que también se los puedo copiar aquí. Lo voy a copiar en el chat, ¿sí? Ahí hay un video que es básicamente un video de salud acerca del coronavirus. Y aquí hay otro video que es muy interesante, que este video lo hemos editado netamente el ingeniero Carlos Ramírez, Martín Arteaga y quien les habla, ¿sí? Donde les damos algunas pautas de cómo evitar el contagio de coronavirus por alimentos, ¿sí? Por favor, revisen ese video y denle una ojeada a todos los videos que estamos subiendo constantemente al canal de YouTube para que ustedes se mantengan al tanto, ¿sí? En lo que a mí respecta, yo voy a seguir con esta dinámica de trabajo, voy a hacer las sesiones, les voy a pasar las diapositivas, a través del WhatsApp voy a estar subiéndoles información, voy a estar en constante comunicación con sus delegadas. Aparte, les estoy pasando los enlaces de los videos. En el aula virtual también los pueden encontrar. Por ahí, si se les pierde en el WhatsApp, ya lo pueden encontrar en el aula virtual también, ¿no? Es bueno que utilicen el aula virtual porque ahí van a encontrar algunos recursos adicionales probablemente, ¿no? Y van a tener la información más disponible para que también la memoria de sus celulares no se sature, ¿sí? Entonces, cualquier cosa pueden descargar de ahí, ¿sí? Jóvenes, el día de hoy pues teníamos que hacer también una revisión del sílabo. Voy a tratar de hacerlo en 5 minutos, pero por favor voy a dejar de presentar en este momento mi pantalla y eso va a generar que se deje de escuchar por al menos un par de minutos o de repente un minuto, ¿sí? Por favor no se vayan de la sesión para poder explicarles rápidamente acerca del sílabo. Por favor, coméntenme con audio si es que se escucha. Sí, ingeniero, sí le escuchamos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Están visualizando, están visualizando Ingeniero. la Sí, okay, muy bien, muy bien. Entonces, esto vamos a pasar. De acuerdo, gracias. Sí, vamos a pasar rápidamente este sílabo. Recuerden que nosotros tenemos solamente 2 horas semanales en lo que respecta a máquinas, equipos e instalaciones. Así que me quiero centrar netamente en el contenido, ¿sí? El contenido de del curso básicamente va a incluir una introducción al uso de la maquinaria, equipos e instalaciones de productos de granos y tubérculos, va a incluir el funcionamiento básico de la maquinaria, el instrumental, los equipos, utensilios de la industria de cereales y tubérculos, algunos procedimientos de operación, calibración y mantenimiento de maquinaria. Es muy probable que todas las sesiones no se desarrollen tal cual lo hemos desarrollado hoy día, donde yo solamente estoy hablando, ¿sí? Es muy probable que haya sesiones en donde yo haga la presentación en un inicio y les dé un tiempo prudencial de análisis de algún video o de algún material que yo les alcance para que ustedes mismos puedan desarrollar durante el horario de clase, ¿sí? Entonces, de esa manera también se va a poder desarrollar estas sesiones virtuales. Además, la descripción de sistemas auxiliares requeridos en una planta de productos elaborados a partir de granos y tubérculos, la optimización de la disposición de planta de acuerdo a la normativa vigente, la optimización de las líneas y los recorridos de la zona productiva, la distribución de las áreas de planta, industrial para productos de cereales y tubérculos, y bueno, por ahí no sé si lo habré incluido, creo que no está, pero para poder hacer esta optimización de planta, ustedes saben que un tema que está ahí de cajón clavado, que básicamente va a ser en la segunda parte, es el balance, ¿no? El balance de materia.
Eso siempre tiene que estar presente porque sin eso no podemos dimensionar nuestros equipos. Bien, jóvenes, consultas al respecto, porque básicamente el mecanismo de evaluación va a ser muy similar a lo que ya les expliqué en el otro sílabo, ¿sí? Y va a ser bastante itinerante, va a ir cambiando, ¿sí? Va a ir cambiando. Jóvenes, ¿está todo claro hasta el momento? Por favor, respóndeme con audio. Sí, ingeniero, todo claro. Ok. Nuevamente les pido por favor que para las indicaciones finales se mantengan en línea porque voy a dejar de compartir y probablemente el audio se vaya por un minuto, ¿sí? Listo, jóvenes, ahora sí me escuchan. Sí, ingeniero. Perfecto, perfecto. Para dar unas indicaciones solamente finales, para poder cerrar, vamos a tratar de cerrar dentro del horario para que no tengamos problemas así de repente sobrecargarlos. Eh, por favor, respecto, haciendo un feedback de todo lo que hemos conversado el día de hoy, por favor les pido que cuando les pida que interactúen, traten de hacerlo lo más rápido posible para no generar demoras, porque han habido algunos momentos en los que yo estaba pidiendo opinión y básicamente se quedaban en silencio. Recuerden que todas las intervenciones que ustedes han tenido el día de hoy yo las tengo anotadas, ¿sí? Y aparte, este chat para mí queda como un registro también de los asistentes al, al, a la sesión, ¿sí? Entonces, por favor, traten de mantenerse en línea y de contestar cuando se les pide que interactúen. Por favor, no olviden que tienen que enviarme la respuesta de esas preguntas a más tardar el día jueves hasta las 12 de la noche a mi correo, que lo pueden encontrar en el sílabo, o también lo pueden enviar a través del WhatsApp, ¿sí? Eh, si no tuvieran otra consulta más, jóvenes, realmente para mí ha sido un gusto tener estas sesiones de clase con ustedes, puesto que es una herramienta prácticamente nueva para todos, pero se ha dado de una manera muy dinámica y que ha permitido pues que se trabaje información importante respecto a los temas que hemos tratado el día de hoy de una manera bastante fluida, ¿no? Eso es lo más importante. Recuerden que pueden acceder a todos estos videos que están siendo grabados a través del canal de YouTube, o a través del aula virtual o a través de los enlaces que les doy por WhatsApp, ¿sí? Jóvenes, si no hubiera otro pormenor o otra consulta, Jocelyn me menciona, y los grupos no era para hoy. No, Jocelyn, todavía no lo vamos a armar los grupos, porque el tema de hoy ha estado bastante relacionado al COVID-19, ¿sí? Entonces tenemos que entrar un poco más en contexto ya con el tema de la innovación, que es ahí donde vamos a trabajar grupos, y ya armamos los grupos cuando sea pertinente. Por el momento, el día de hoy, todavía no. Sin embargo, si ustedes tuvieran por afinidad la oportunidad de conversar con sus compañeros e ir viendo algún grupo, yo creo que en grupos de 4 estaría muy bien. Así que vayan pensando con quién se pueden reunir para que después en el momento no perdamos más tiempo con eso, ¿sí? Realmente ha sido un gusto para mí conversar con ustedes. Espero pues que se cuiden y cuiden a sus familias. Ya estamos prácticamente en la hora y espero pues que la siguiente semana nos estemos reencontrando. Ingeniero, Pues. ingeniero, le digo, no sé si me escucha. Sí, 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 claro. Ya.
Le digo, me estaba hablando Magdalena al WhatsApp, me decía que no podía conectarse al chat de la reunión y que no podía dar sus opiniones de clase. No sé si ahora ella ya se puede conectar, ya veo que está por ahí o no sé cuál sería el problema por el cual no puede conectarse. Sí, aparentemente un problema con su aplicación. Le pedí que lo reinstale, pero si se mantiene el problema, es muy probablemente un problema técnico, ¿no? En todo caso, yo estoy al tanto, tengo aquí a la mano mi celular. Si alguno de ustedes tiene algún problema para escribir en el chat o hablar a través del micrófono, puede escribir también sus opiniones a través del chat y no hay ningún problema, a través del chat del WhatsApp, ¿sí? Lo pueden hacer a través de eso para que se pueda tomar en cuenta sus opiniones también. Adicionalmente a ello, pues, como recomendación, y ya se los había dicho el día de ayer, traten de estar en un solo lugar, que no tenga ruido y que no tenga distracciones, porque eso también genera interferencias en la línea, ¿no? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto para mí conversar con ustedes nuevamente y espero pues que la siguiente semana nos volvamos a encontrar en una reunión de este tipo para poder desarrollar los temas que corresponden a la siguiente sesión, ¿sí? Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias por su atención y estamos en comunicación. Cualquier cosa me pueden escribir a través de el WhatsApp o incluso tienen mi número, me pueden llamar si tuvieran alguna consulta. Cuídense bastante, bendiciones también. Muchas gracias por todo, gracias.